¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple paseo puede transformarse en un misterio que desafía toda lógica por casi medio siglo? Prepárate para un relato que te dejará pensando, una historia que ha dividido familias y mantenido a una comunidad en vilo. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos casos que simplemente no te dejan dormir. Si esto ya te picó la curiosidad, regálame un me gusta ahora mismo y suscríbete, porque lo que te voy a desvelar hoy podría cambiar tu forma de ver los misterios más profundos. ¿Estás listo para descubrir la verdad que se oculta en la neblina del tiempo? Lo que ocurrió aquel 18 de marzo de 1977 es algo que nadie ha podido descifrar. Mary Ball vio la primera luz un 14 de junio de 1970 en Spark Hill, Birmingham, allá en Inglaterra. Sus padres, Anne y Charlie Ball, eran originarios de Irlanda. Poco después del nacimiento de Mary y su hermana gemela, también llamada Anne, la familia, que incluía a su hermano mayor, Paddy, decidió regresar a su tierra natal, estableciéndose en King Castler, en la región de Ross, condado de Donegal. Al parecer, la familia anhelaba estar más cerca de sus seres queridos, pues esta mudanza los llevó a una comunidad rural muy unida, donde las visitas de la familia extendida serían mucho más sencillas que estando en Inglaterra. Sin embargo, este cambio de aires también sentaría las bases para los sucesos que ocurrirían en 1977. El 17 de marzo de 1977, día de San Patricio, Mary y el resto de su familia inmediata emprendieron camino desde su hogar en King Castler para visitar a sus abuelos. El destino era su granja lechera aislada en Cashallad, cerca de Ballyshannon, justo en la frontera entre Donegal y Fermanagh. La granja estaba ubicada en una zona remota y montañosa, con un terreno pantanoso bastante complicado, y en aquel entonces carecía de teléfonos cercanos o cualquier comodidad moderna. En total, la reunión en aquella casa de campo rural estaba compuesta por 6 adultos y 5 niños. La familia pasó la noche y se quedó hasta el día de la desaparición, el 18 de marzo de 1977. La ubicación de esta granja en Cashallad era muy importante, pues el tipo de terreno en el que se encontraba presentaría enormes dificultades para las búsquedas posteriores. Además, la cercanía con Irlanda del Norte añadió una capa de complejidades jurisdiccionales, como suele ocurrir en los incidentes fronterizos. Esto significaba que la centralización de la información se volvía un lío, y varias autoridades tenían que mantenerse en constante comunicación para que las cosas no se salieran de control. La mañana del día 18 comenzó de forma rutinaria y el día transcurrió, en su mayor parte, como se esperaba. Mary, que en ese entonces tenía 6 años, ayudó a su mamá con los trastes después de que la familia comiera. Luego, se dieron un abrazo, y Mary salió a jugar con su hermana y los demás niños más pequeños. En ese momento, vestía un cardigan lila tejido a mano, jeans marrones, listones en el cabello, y botas Wellington negras un poco grandes, perfectas para el campo lodoso. A las 3:30 p.m., Mary estaba afuera jugando con los demás, y en algún punto, su tío Jerry Gallagher salió de la casa para recoger una escalera que había pedido prestada a los Macaulay, dueños de una granja vecina. Jerry tenía la intención de devolverla en ese momento, y al ponerse en marcha, Mary decidió que quería acompañarlo y comenzó a seguirlo mientras comía una bolsa de papitas. La granja vecina estaba aproximadamente a 800 metros de distancia, cruzando la ladera por un atajo aislado sin pavimentar, un trayecto que normalmente tomaba unos 10 minutos o menos. La ruta, que era prácticamente una línea recta, atravesaba una zona pantanosa. En el momento de la separación, el superintendente local de aquel entonces, Don Murray, declaró que mientras Jerry y Mary avanzaban por el camino, llegaron a un charco de agua o una sección inundada del sendero, que era demasiado profunda para que ella la cruzara sin mojarse. En este punto, que ya era entre las 3:30 y las 3:45 p.m., ella se dio por vencida y se dio la vuelta para regresar a la casa de los abuelos. La separación ocurrió a mitad del camino hacia la casa de los Macaulay, y sería la última vez que se le vería. Jerry continuó hacia la granja vecina donde, según se reportó, se detuvo y platicó con los Macaulay durante unos 30 minutos. Al regresar a la casa de los abuelos, justo antes de las 4:20 p.m., Jerry se puso a trabajar en un muro que había comenzado a arreglar en la propiedad.
Fue justo después de las 4:20 p.m., cuando la mamá de Mary salió a revisar a los pequeños que jugaban y se dio cuenta de que Mary no estaba. Los miembros de la familia, incluida Anne, comenzaron a buscar en el área inmediata fuera de la propiedad. Gritaron su nombre y revisaron los campos cercanos, cercas y setos, pero no había ni rastro de Mary por ningún lado. No encontraron ningún trozo de ropa, ni la bolsa de papitas, y tampoco huellas obvias que indicaran que se había alejado. Se señaló que, si Mary hubiera caído en un pantano, la bolsa de papitas probablemente habría flotado a la superficie en algún momento, pero nunca fue descubierta. El camino de regreso a la casa le habría tomado unos 5 minutos, aunque algunos cálculos sugieren que solo debieron ser unos 3. Ella estaba a unos 400 metros, ya que solo había avanzado la mitad del camino. Esto es lo que dijo la mamá de Mary. Me asomé por la puerta principal. El resto de los niños jugaban en un bosquecillo en el jardín delantero. Mary no estaba. Mi hermano Jerry estaba arreglando un muro de piedra frente a la casa. Le pregunté si había visto a Mary. No me respondió. Seguramente no me escuchó. 10 minutos después pregunté, ¿alguien vio a Mary? Y Jerry salió disparado en su coche por el camino. Cuando Jerry regresó a la casa, dijo que ella lo había seguido antes a la casa de los Macaulay y que se había regresado. Subí al coche y manejé por la carretera en diferentes direcciones. Fue una pesadilla. Al caer la tarde y desvanecerse la luz del día, la familia no se rindió y siguió buscando. Sin teléfono fijo disponible, tuvieron que hacer señas a unos pescadores en la esclusa cercana. Jerry estaba buscando por la zona cuando Ann le gritó que fuera a avisar a la policía, Guardi. Jerry le respondió que lo hiciera ella, pues él quería seguir buscando. Al final, uno de los pescadores, Pijot Coughlin, condujo hasta Ballyshannon para alertar a los Guardi. Entre las 5 y las 6 de la tarde, unas 2 horas después de que Mary fuera vista por última vez, el pánico se apoderó de todos mientras los buscadores, incluyendo a toda la familia, peinaban el terreno empinado y pantanoso, gritando el nombre de Mary. Un llamado a voluntarios se transmitió esa misma noche desde un teatro local durante un festival de teatro, lo que aumentó significativamente el número de personas en el terreno. Esa noche y hasta bien entrada la madrugada, los guardias estuvieron presentes e iniciaron búsquedas formales. Según los relatos de los investigadores originales de los Guardi, el retraso de 2 horas en la notificación fue crucial. Se afirmó que perder esas horas doradas iniciales redujo significativamente las posibilidades de encontrar a Mary, sin importar si se trató de un accidente o de un acto criminal. En caso de un acto criminal, si un extraño hubiera estado cerca, por ejemplo, obviamente significaba que este posible perpetrador tuvo tiempo y oportunidad de sobra para cruzar a un condado cercano o incluso la frontera por completo. Cuando los Guardi llegaron, interrogaron a los miembros de la familia y a los pescadores. Uno de ellos reportó haber visto un coche rojo sospechoso. Aunque no estoy seguro de lo que le dijeron a los Guardi en ese momento, en 2016, Pijot Coughlin declaró, «Creo que la vi siendo llevada en un coche. No tengo ninguna duda de que fue secuestrada». Sin embargo, en un podcast de la BBC en 2019, cambiaría, o más bien corregiría su declaración, supongo. Y entonces afirmó que no había visto a Mary, solo el coche rojo sospechoso. Si Mary no fue vista dentro o cerca del coche, entonces no estoy seguro de qué tenía de sospechoso, aparte de que estuviera en esa zona y a esa hora exacta. Dada lo aislada que era el área, uno tendría que imaginar que no era local y que las personas presentes no lo habían visto antes. Eso también habría requerido una sincronización extraordinaria y que Mary se hubiera cruzado con los ocupantes. Dado que el pescador no había visto a Mary, realmente no se pueden hacer afirmaciones definitivas. Aunque puedo entender cómo pudo haber parecido extraño. Parece uno de esos momentos donde se construye un modelo mental a pesar de que no había evidencia real que sugiriera involucramiento. En cualquier caso, uno de los esfuerzos de búsqueda más grandes que jamás se hayan realizado en Irlanda estaba a punto de comenzar. En los días siguientes al 18, los Guardi realizaron una reconstrucción filmada de los últimos movimientos conocidos de Mary, utilizando a su hermana gemela como doble. Ella pudo recorrer con éxito el camino desde el punto de separación de Jerry de regreso a la casa sin ningún problema. Buzos llegaron y comenzaron a explorar las esclusas. Todo el lago de Upper Cachelad, detrás de la casa de los abuelos, fue drenado. Vecinos, familiares,
Muchos voluntarios, junto con una gran presencia de guardia, rastrearon juntos el desafiante terreno. Extrañamente, no se encontró ni una sola pieza de evidencia en ninguna parte, y el ejército irlandés también se involucró. A pesar de buscar durante meses, todavía no se encontró nada. Estas partidas de búsqueda examinaron campos, setos, pantanos y vías fluviales. Muchos de los pantanos locales fueron drenados en un esfuerzo por encontrar cualquier pista de Mary, pero simplemente no sucedió. Basándose en la cronología informada públicamente sobre este caso, se indica que Jerry regresó a la granja alrededor de las 4:20 p.m. o justo antes. Esto fue después de haber sido visto por última vez con Mary en algún momento entre aproximadamente las 3:30 p.m. y las 3:45 p.m. Se ha declarado en la cobertura mediática que habló con los Macaulay durante unos 30 minutos en ese intervalo. Si eso es preciso, esta cronología reduciría significativamente la cantidad de tiempo no contabilizado antes de que comenzara la búsqueda familiar, especialmente si la conversación reportada con los vecinos duró alrededor de 30 minutos, lo cual es una parte significativa de ese periodo de tiempo. Dada la naturaleza rural, montañosa y pantanosa de ese terreno, la distancia que una persona podría haber recorrido a pie fuera del sendero en esa ventana de tiempo habría sido muy limitada. Basándose en esa cronología, es difícil determinar cómo Mary pudo haber abandonado la zona. Y este es uno de los aspectos del caso que sigue planteando interrogantes sobre lo que ocurrió en los minutos posteriores a su último avistamiento y el inicio de la búsqueda familiar. Debido a la magnitud de la operación de búsqueda que se llevó a cabo, es comprensible que la gente se haya preguntado cómo fue posible que Mary no fuera localizada en ese momento en la zona. Ante la ausencia de evidencia física que sugiriera que sucumbió al terreno, como caer en un pantano, algunos comentaristas han teorizado que pudo haber sido sacada del área. El problema crítico parece ser la cronología tal como fue reportada. Si esta breve ventana entre el último avistamiento, la charla de 30 minutos con los vecinos y su regreso antes de las 4:20 p.m., permitió tiempo suficiente para que Mary fuera completamente retirada de las cercanías. Según informó The Independent en 1999, durante una conversación con el superintendente Aidan Murray, ella definitivamente desapareció entre A y B, dijo. Con el ceño fruncido, miró la distancia húmeda y pantanosa entre ellos. ¿Cómo podría alguien deshacerse de un cuerpo en 20 minutos? El día que Mary desapareció, había 3 pescadores con caña, perchas, pescando ilegalmente con una tabla de nutria. Estos tipos tienen ojos hasta en la nuca, y habrían estado muy atentos a la presencia de los guardi. Nunca vieron nada ese día. Este es un buen punto. Uno pensaría que si hubiera habido un tercero en la zona, y algo hubiera sucedido, podrían haber escuchado algo, un grito o algo por el estilo, pero no fue así. El sargento de la guardia retirado Martin Collins, uno de los investigadores originales, ha dicho que no cree que Mary se haya extraviado y caído al agua porque, según él, cada pozo de lodo, pantano y cuerpo de agua en el área inmediata fue drenado y registrado en ese momento. Sin embargo, basándose en las declaraciones que hizo Aidan Murray, parece haber una discrepancia aquí. Él dijo, como no teníamos un cuerpo, no había suficiente para seguir. No teníamos equipo de alta tecnología como el que tenemos ahora. Básicamente estábamos explorando las profundidades de los pantanos con palos cortos en lugar de detectores. Pudo haber caído en un agujero de pantano. Un gran hoyo cubierto con una capa de vegetación vieja. Flota como una alfombra y se abre como piel, pero sin nada, solo esta montaña. Siempre es interesante, o más bien frustrante, cuando hay declaraciones así. Una que sugiere una búsqueda exhaustiva, mientras que la otra sugiere hurgar en los pantanos con palos. Me imagino que eso debe significar que los pantanos y demás fueron drenados en 1977 y a lo largo de los años en búsquedas posteriores, porque sabemos que todo el lago de Cachalad fue drenado, creo, en 1977. El otro punto, en relación con la sugerencia de que Mary pudo haber sucumbido al terreno, es que habría requerido que se saliera del camino. Los críticos y la hermana de Mary, Anne, argumentan que el camino era relativamente sencillo y que era improbable que Mary se hubiera perdido o extraviado. De nuevo, Anne pudo recorrer el camino de regreso desde el punto intermedio hasta la casa de los abuelos sin problema.
Es importante añadir que, obviamente, dadas todas las circunstancias, apenas fue un experimento natural. Anne habría estado consciente de que Mary estaba desaparecida y de que la estaban filmando, y simplemente caminó de regreso. Para Mary, cuando estaba allí afuera, supongo que se podría argumentar que las cosas podrían haber sido un poco más naturales, y que ella pudo haber explorado y desviado, y luego adentrarse en territorio pantanoso peligroso. No hay evidencia de eso, por supuesto, pero es posible. Los años posteriores a la desaparición causaron una división irreconciliable dentro de la familia y la comunidad en general sobre quién era el responsable. Parece que hay mucho debate continuo al respecto. Las propias autoridades tratan el caso de Mary como una investigación en curso de persona desaparecida, y no está claro cuáles podrían ser sus sospechas a puerta cerrada. La mamá de Mary siempre expresó la creencia de que ella aún podría estar viva. Citando la ausencia de un cuerpo o cualquier pertenencia encontrada, se opuso a las campañas públicas que declaraban que Mary debía haber fallecido como resultado de un acto criminal. Los Guardi se enfocaron por un tiempo en la idea de que algún individuo nómada pudo haber presenciado el momento de la separación entre Mary y Jerry, y luego aprovechó esa situación. Aunque esa línea de investigación nunca llegó a nada. También es importante aclarar cuán aislada era esta área. Solo había dos casas relativamente cercanas, la granja familiar y la granja Macaulay, e incluso esas estaban separadas por aproximadamente medio kilómetro, y la civilización estaba, en gran parte, muy lejos de esta zona. Parece drásticamente improbable que alguien hubiera estado por ahí al azar en esta área esperando una oportunidad como esta. Aunque no puedo profundizar demasiado en las disputas y acusaciones familiares, la hermana de Mary, a diferencia de su madre, junto con muchos comentaristas, cree que Mary fue víctima de un acto criminal por parte de alguien conocido. También sabemos que la mamá y la hermana de Mary cesaron por completo el contacto después de sus diferencias en cuanto a sus pensamientos y creencias sobre lo que sucedió ese día. Después de las disputas internas entre los miembros de la familia, los Guardi parecieron tomar la decisión política de que solo la mamá de Mary sería el punto de contacto designado para las autoridades. Mucha gente consideró que esto era injusto, y creyó que era una decisión que minimizaba la influencia de la hermana de Mary en la investigación. La propia Anne había expresado frustración por no ser mantenida informada de la misma manera que su madre. En 2011, los Guardi iniciaron una nueva revisión de las circunstancias que rodearon la desaparición. Fue liderada por un equipo de revisión y encabezada por un comisionado asistente, Kieran Kenny, de la región norte, y se decía que todos estaban muy interesados en llegar al fondo de este caso. Realizaron una amplia gama de entrevistas y búsquedas adicionales con la ayuda de expertos forenses. Este trabajo, al parecer, arrojó nuevas pruebas, aunque los detalles no se hicieron públicos. Basándose en cualquier evidencia que fuera esta de 2011, un desarrollo bastante importante ocurrió el 21 de octubre de 2014, cuando un hombre de 64 años, ya conocido por las autoridades y encarcelado en ese momento, fue nuevamente arrestado y llevado para ser interrogado. Este fue el primer arresto real relacionado con Mary en los 37 años que habían transcurrido hasta 2014. En ese momento, los Guardi expresaron una fuerte confianza pública, con un comisionado asistente declarando que el arresto los había acercado un paso más a recuperar a Mary. Sin embargo, la evidencia no pudo haber sido tan contundente porque este arresto duró poco. El 22 de octubre, literalmente el día después del arresto inicial, el hombre fue liberado sin cargos. Como resultado, la gente parece creer que esta evidencia debió ser circunstancial, o más probablemente testimonial, y completamente insuficiente. Asumo que fue suficiente para llevar al hombre y luego esperar que él simplemente lo admitiera. Puedes estar bastante seguro de que la evidencia no pudo haber sido tan buena, ya que el caso de Mary ha estado en el ojo público durante mucho tiempo, y uno tendría que imaginar que a las autoridades les encantaría resolverlo. En 2016, una periodista llamada Gemma Odohati, de quien realmente no sé nada más, que lanzó una película de 1 hora y 23 minutos que repasa todo el incidente, la cual, por cierto, vale la pena ver. En la película, la hermana de Mary apoyó públicamente la hipótesis del perpetrador conocido. 2 sargentos de la guardia fueron entrevistados y uno afirmó que se habían ejercido ciertas presiones desde arriba sobre su investigación. Declaró que un superior le dijo que bajara el ritmo al interrogar a un hombre.
Parece que la atención mediática y el revuelo generado por la película impulsaron a los Guardia a realizar una excavación de alto perfil y significativa cerca de Cashelad en el mismo año de su lanzamiento. Esta búsqueda implicó el estudio del terreno y la excavación en áreas cercanas al mismo lugar donde fue vista por última vez. Pero el esfuerzo no logró descubrir nada. Este fracaso, de hecho, dio lugar a nuevas especulaciones, donde algunos comenzaron a sugerir que había pasado tanto tiempo que el cuerpo pudo haber sido trasladado en una fecha posterior a la búsqueda original de 1977. A lo largo de los años, se han planteado numerosas hipótesis en un intento de explicar lo que le sucedió a Mary ese día de marzo de 1977. Una sugerencia era que pudo haberse extraviado y luego caído en un pantano, aunque en ese caso, uno pensaría que los esfuerzos de búsqueda habrían descubierto algo. Los primeros informes de los medios en el momento de la desaparición especularon que la causa podría haber sido un percance natural, pero estas ideas generalmente se desvanecieron, ya que nunca se encontró ropa, ni la bolsa de papitas, ni ninguna otra cosa. Otros han especulado sobre un acto criminal. La hermana de Mary parece creer que fue obra de alguien que la conocía, mientras que mucha gente también sugiere que un extraño oportunista pudo haber visto la separación y luego se encontró con Mary. El pescador local mencionó haber visto un coche rojo en la zona e inicialmente parecía convencido de que tenía algo que ver con la desaparición, aunque luego pareció retractarse. Dada la extrema soledad de la zona, muchos han considerado que este tipo de escenario es poco probable. Como todas las hipótesis, ninguna ha sido respaldada por pruebas. Tenemos a una persona que desapareció sin dejar rastro, y de forma tan minuciosa que ni una sola pizca de evidencia apareció para señalar concluyentemente en ninguna dirección. También añadiría que, si las declaraciones hechas por los oficiales de la Guardia retirados son ciertas con respecto a las órdenes de bajar el ritmo, esto plantea preguntas difíciles. No puedo especular demasiado, pero ciertamente solo puedo esperar que esa orden no haya sido prematura o peor, y que no haya impedido que surgieran pruebas. Casi 50 años después, lo que le sucedió a Mary sigue siendo un misterio. Nunca se ha encontrado ningún tipo de rastro, ni ropa, ni la bolsa de papitas, ni un cuerpo han aparecido a pesar de una de las operaciones de búsqueda más grandes que jamás se hayan realizado en Irlanda. Los Gardaí continúan incluso hoy tratando el caso como una investigación activa de persona desaparecida y renuevan periódicamente los llamamientos de información. Pero ningún arresto o algo similar ha prosperado y no ha surgido ninguna explicación oficial definitiva. Para la mamá de Mary, la ausencia de un cuerpo mantuvo viva la esperanza de que Mary fue secuestrada en 1977 y que aún podría estar en algún lugar. Para su hermana gemela y muchos otros, señalaron con el dedo a alguien que Mary conocía y en quien confiaba en esa remota ladera. Lo que sea que realmente sucedió, la desaparición de Mary Bowl el 18 de marzo de 1977 destrozó a una familia y dividió a una comunidad. En esta etapa, parece que si alguna vez se va a entender, será necesario que alguien con conocimiento directo hable, o que alguna excavación aleatoria desentierre algo importante. Si tienes alguna información, por pequeña o antigua que sea, incluso si sientes que es irrelevante, los Guardia